Bueno, seguimos dialogando con personalidades que nos ayuden a entender y a aportar visiones en tantas áreas que tenemos que afrontar, que abordar con perspectiva así política, con perspectivas de gobierno. Y bueno, este es el objetivo de estos diálogos, siempre con la aclaración de que este diálogo tiene como objetivo eso, nutrirnos a todos de información, de perspectivas, de visión sobre temas relevantes y que en ningún caso implica ninguna manifestación de adhesión o preferencia ni por partido político ni por candidatura. Pero nos gusta entender la verdad en el otro, es una actitud que creo tenemos que promover a todo nivel. Y hoy tenemos ahora el gusto de conversar con Rodrigo Arocena. Rodrigo, que ha sido rector de la universidad en 2 oportunidades, pero que además tiene todo un bagaje desde una perspectiva académica sin duda, pero también una perspectiva de vida, ¿verdad? Con exilio, con vuelta al Uruguay, con la actividad académica y entre comillas política de la gestión universitaria. Y bueno, creo que es una inmejorable oportunidad para dialogar algunos temas que son cruciales en el mundo de hoy. ¿Cómo estás viendo la situación en los aspectos que más te preocupan, ¿verdad? Los temas de la academia, de la investigación, de la innovación en el Uruguay. ¿Qué proceso has visto en los últimos años? ¿Dónde nos ves parados? Bueno, muchas gracias por esta invitación a conversar, que uno lo hace con el mayor gusto con todos los compatriotas interesados por temas como los que Mario acaba de plantear. La manera de acercarme a lo que tú ponías sobre la mesa sería la siguiente. Hace 27 años se escribió en América Latina un libro espléndido llamado Educación y Conocimiento, eje de la transformación productiva con equidad. Lo escribió Fernando Feinsilber, un economista chileno, probablemente después de Jorge Sábato, el mejor conocedor de los problemas de la ciencia, la tecnología y la innovación en América Latina. Yo tomaría el título de ese libro. Fernando Feinsilber falleció cuando revisaba las pruebas de imprenta, si no todavía lo tendríamos haciendo aportes enormes. Tomaría ese título como el punto de partida. Queremos transformar la producción del país, ¿pero para qué? Para una sociedad mejor, evidente, más igualdad, más calidad de vida. Y educación y conocimiento no son todo el asunto, pero son ejes. Título de ese trabajo de la CEPAL. Bueno, tenemos deudas grandes, vamos a mirarlo con claridad. ¿Por dónde empezaríamos para no caer en discusiones de especialistas y tal materia? No. El Uruguay, con alrededor del 40% de los jóvenes terminando la educación media, déjame decirlo de manera académica, estamos fritos. Yo voy a cumplir 72 años, yo tengo mi vida hecha, mis hijos bastante también, pero mi nieto y los que vienen en esa generación, 40% terminando la educación media, estamos fritos. Entonces, primer problema, ¿cómo hacemos para salir de eso? En una primera intervención, para no hacer un discurso, yo diría problema. Yo diría que ese es uno de los 3 grandes problemas que pondría sobre la mesa para que tú los manejes como quieras. En segundo lugar, si tú mirás a los países donde no que hayan alcanzado el desarrollo, ningún país ha llegado a un estado de satisfacción ni nada que se le parezca, como se mucho menos de equidad, porque países desarrollados tienen niveles de inequidad brutales. Creciente, además, creciente. Por eso nosotros decimos que la vieja idea del desarrollo, como subir una escalera para llegar al piso donde están los así llamados países desarrollados, la escalera se cayó. Hay que buscar un camino propio. Pero lo que sí es cierto es que si tú parás por la calle a una muchacha o un muchacho de 28, 30 años en un país de donde la calidad de vida es comparativamente mejor, la chance de que haya culminado educación terciaria es bastante más del 50%. Sí. Hace la prueba en el medio de un país atrasado. Y 8, además, 10, 6%. Sí. Además en las zonas
más complicada. Ni hablar que la desigualdad geográfica se ve agravada por la desigualdad social. O sea, segundo problema. Tenemos que generalizar el acceso a las diversas formas de la educación terciaria. Eso es la reforma bareliana del Uruguay del siglo XXI. Y tercer gran problema. El Uruguay ha progresado mucho en estos 13 años, qué duda cabe, no se lo voy a decir un economista, 16 años de crecimiento ininterrumpido, ¿cuándo lo hemos tenido en nuestra historia? Pero para poder tener una perspectiva de crecimiento con sustentabilidad ambiental, necesitamos meterle a la producción de bienes y servicios conocimiento avanzado y altas calificaciones. Y en esas tres cosas, Mario, hay deudas grandes. Yo asumo, soy militante de izquierda desde los 18 años, docente desde los 21, he hecho lo que ha estado a mi cargo dentro de mis posibilidades, pero en esas tres cuestiones: universalizar la educación media, de la cual hablaremos cuando tú quieras, generalizar la enseñanza terciaria y meterle conocimiento avanzado y altas calificaciones a la producción, nos jugamos el país de tus hijos, mis nietos. Sin duda. Y bueno, recorramos los tres puntos. Me da la impresión, corregime, porque vos sos más experto que yo en ese tema, que históricamente uno tenía, primero hay como un estancamiento en el enfoque, en la visión de la educación media, ¿no? Sin duda. Quizás estamos pensando más parecido al siglo XIX que al siglo XXI. Tanta segmentación por materia como si la frontera del conocimiento estuviera ahí cerca, y eso podría ser en el siglo XIX, ahora están los postdoctorados. Pero además, quizás también era un enfoque de la educación media simplemente como un escalón que te preparaba para la educación terciaria. Y que de alguna manera, si no completás la educación media en ese enfoque y no llegás a la posibilidad de educación terciaria, universitaria o de otro tipo, es un fracaso, una frustración quizá creo que tenemos que estar incorporando con más potencia la idea de que la educación media puede tener múltiples objetivos. Que uno puede ser, sí, el llevar a la educación terciaria, pero sino también preparar a los muchachos y las muchachas, primero para que culminen, por supuesto, la educación media, pero también con elementos de inserción laboral o de distinta naturaleza en el mundo actual, que puede llevar a la educación terciaria, pero no necesariamente. ¿Cómo ves tú eso? Ahí está la cruz de nuestro problema. Antes, en mi época y hasta bastante después, la divisoria era: siga liceo si va a ir a la universidad, si quiere trabajar vaya al auto. Bueno, a la escuela industrial. La escuela industrial, y en mi época Consejo de Educación Técnico Profesional, no importa. Sí. Esa divisoria fue siempre injusta y hoy es anacrónica. Y hasta estigmatizante a veces. En mi época, que hace mucho, pero tampoco es el siglo XVIII, en mi época, en el 6º año de escuela, nos decían: usted puede ir al liceo, usted solo puede ir al auto. Catastrófica cuestión cultural, catastrófica cuestión social y anacrónica. Totalmente. ¿Para qué tiene que preparar la educación media? Uno puede hacer un discurso, pero debería juntarlo en una frase: toda muchacha, todo muchacho que termine la educación media tiene que tener capacidad para dos cosas, no para una: incorporarse al mundo del trabajo digno y creativo, y seguir aprendiendo a nivel terciario. Las dos cosas. Si ponemos eso como nuestro eje, como nuestra brújula, podemos hacer mucho. ¿Y sabés lo que más podemos hacer, Mario? Y esto me ha pasado en distintos liceos. Me han dicho, en tiempos lejanos en que era rector: ¿y usted, rector, cómo me va a convencer de que siga estudiando? Yo no la voy a convencer, compañera, de que siga estudiando. Usted es la que se tiene que dar cuenta que su vida se lo va a exigir. Ahora, ¿cuál es el problema más grande? No hay uno solo por el cual tenemos desvinculación estudiantil. Todo viejo docente lo sabe. Necesitamos buenas aulas, necesitamos esto, aquello, etc. Pero sobre todo necesitamos entusiasmar a los estudiantes. Si no los entusiasmas, todo lo demás no sirve. Y entonces hay que decir... En el acierto o en el error, cuando los chiquilines le preguntan por qué desertan del sistema educativo, sobre todo en secundaria,
Dicen porque sentimos que ahí nos enseñan cosas que no nos son útiles, que no nos... en el acierto o en el error. No han sido enamorados. Exacto. La tarea del docente hoy por hoy, sobre todo con la información disponible, no es transmitir qué día se peleó la batalla de las piedras. Mis estudiantes, cuando daba clase, yo me olvidaba de algo, a los 30 segundos me lo decían. Exacto. Así que ese no es el problema. Mi tarea como docente es contestarle a esos muchachos. Estimularlos, entusiasmarlos, enamorarlos, hacerlos protagonistas del proceso educativo. Si ellos y sus familias entienden que la educación media los va a preparar para la ocupación digna y para seguir aprendiendo, yo creo que tenemos la mitad, no toda la batalla, pero la mitad de la batalla, la que se juega en el espíritu. ¿Me dejás mezclar los dos puntos? Porque tú decís empleos, preparar para el mundo laboral. Ocupación, puede ser el empleo, puede ser una cooperativa, puede ser un emprendimiento propio, la ocupación digna y creativa. Y después seguir aprendiendo pensado en lógica terciaria. Pero también mezclaría las dos, porque hay que seguir aprendiendo. En el mundo de hoy, que todo está cambiando con tanta rapidez, también hay que seguir aprendiendo, aunque uno no vaya a la universidad, digamos. Es que jamás, ni ahora ni nunca, identifiqué educación terciaria con entrar a la Universidad de la República. No estaba diciendo las que tú lo dijiste. Las cosas más diversas. Exacto. Y, ya que lo planteás, dentro de... Quizás mi nieto alcance a decírmelo: abuelo, ¿ustedes eran tan torpes que creían que solo se podía enseñar en las aulas? ¿No se daban cuenta lo que ya en el mundo de la medicina se sabía hace 1000 años cuando se enseñaba en los hospitales del Imperio Bizantino? ¿Ustedes no se daban cuenta de que se enseña en las aulas, pero sobre todo se puede enseñar fuera de las aulas, en una fábrica, en una granja, en un estudio profesional, en un medio de comunicación? Por supuesto. Esto no solo tiene que ver con educar, tiene que ver con una concepción, ¿por qué no lo voy a decir?, propia de la izquierda, que no tiene que divorciar el mundo académico del mundo del trabajo. Una de las grandes divisiones sociales de la historia estamos nosotros, los burócratas, los escribas, los intelectuales, los universitarios, y están los otros, los de abajo, los que martillan. No. O incluso también con la cosa empresarial, ¿no? Es como que la academia con independencia versus la cuestión de los negocios y demás, que también son como mundos... Versus la cuestión de la producción de bienes y servicios, que podrá hacerse en empresas privadas, en empresas públicas, en cooperativas, en lo que sea. Pero si no vinculamos el mundo de la creación de conocimientos al mundo de la producción de bienes y servicios de manera sustentable, estamos fritos. Te propongo volver a esta lógica cuando hablemos de innovación, que es tu tercer punto, ¿no? Con mucho gusto. Un punto más sobre el tema de la universalización de la educación terciaria, los objetivos. Parece necesario. Yo digo universalización media. Me equivoqué. La otra no tiene que ser obligatoria. Exacto. La media sí, lo establece la ley. Sí, fue un error mío. Es universalización de la educación media y sus objetivos. Parece necesaria una reformulación curricular, pedagógica, organizacional en esa materia. Y también te pediría ver una elaboración sobre cómo pensás que eso interactúa con la fragmentación social. ¿Cuánto de los problemas de la educación tiene que ver con los contextos sociales? ¿Cuánto a veces se le exige a la educación que resuelva cosas que quizás no son, entre comillas, en un sentido limitado, estrictamente educativos, pero que obviamente hay que tomar en consideración para tener resultados educativos, ¿verdad? Hay una vieja frase que viene de un congreso de maestros de hace muchas décadas, cuando la situación era menos complicada: la escuela sola no puede. Por supuesto que no se le puede estar cargando a maestras y maestros con todos los problemas de que las familias han cambiado, de todo eso. Yo qué sé, yo tenía a mi mamá ocupándose de mí todo el tiempo y mi papá era el que traía el dinero a la casa. Eso ha cambiado, todos lo sabemos. Por consiguiente, nada de lo que yo digo puede parecer o debiera parecer una especie de ganzúa. La educación resuelve todos los problemas de la sociedad. No, lo que yo digo es:
Yo era matemático en otra época, permítaseme la formulación medio matemático. No es condición suficiente para resolver los problemas sociales la universalización de la educación media que combine formación para el trabajo y para seguir estudiando. Pero es condición absolutamente necesaria. Sí, no, yo lo planteaba también un poco en cómo la fragmentación social también condiciona la educación. No solo que solo la educación no lo resuelve, pero sino que incluso hay que tomarlo como un dato de la realidad que nos obliga a hacer la educación diferente también, ¿no? Naturalmente. Un dato para que tú lo conoces mejor que yo. Porque acá hay una lógica uruguaya, digamos, muy de en este impulso de equidad que los uruguayos tenemos en el ADN, ¿no? También de pensar unas formas educativas universales válidas para todo el mundo. Y creo que sobre eso hay una verdad fundamental. Yo tengo la impresión de que en educación las grandes verdades son elementales. Sobre lo que tú decís hay una verdad absolutamente elemental. Si usted quiere enseñar de manera igualitaria a desiguales, tiene que enseñarlos de manera diferente. Claro. Lo hacíamos en la universidad. Si te llega una muchacha que tiene todo su tiempo para estudiar y además una excelente formación media, y por otro lado un muchacho con una débil formación media que trabaja, 33% de los estudiantes de la universidad le pasan eso, más de 30 horas por semana, le ofrezco el mismo curso de sociología o de cálculo diferencial, los condeno a uno a avanzar mucho, no es una condena, y al otro al fracaso. Hay que enseñar de manera diferenciada para igualizar, naturalmente, es el ABC. Bien. El segundo punto que ponías es avanzar en la formación terciaria en distintas formas, ¿no? Es verdad que antes uno decía universidad, pero ahora, por ejemplo, uno recorre los programas universitarios y ya no se habla de carreras estrictamente, se habla de ofertas educativas. Por supuesto. Creo que es un primer paso a una cuestión de flexibilizar la educación, porque ya el esqueleto es anacrónico, es decir, o sos abogado, o sos matemático, o sos economista, o sos ingeniero, y ahora todas estas cosas empiezan a interactuar y diluirse a la vez, y hay un montón de ofertas educativas que combinan todas estas cosas. Y que deberían combinar cada vez más. Exacto. A ver, yo le debo buena parte de lo que soy a dos universidades, la Universidad de la República y la Universidad Central de Venezuela, así que no voy a ser ingrato con ellas. No. Pero jamás hemos sostenido que educación terciaria es lo mismo que educación en una de las grandes y tradicionales universidades. No, es entrar a un ámbito donde la enseñanza se combina con la creación de conocimientos y con el uso socialmente valioso de conocimientos, de la manera más flexible posible. Pongamos ejemplos concretos para que no parezca un discurso tan abstracto. La Universidad de la República en octubre de 2011 aprobó la ordenanza de estudios de grado. ¿Qué cosas que puede interesarle a quien nos escuche y tienen que ver con lo que tú decís están allí? Por ejemplo, todo estudiante debería tomar alguna materia fuera de su propia facultad. Por ejemplo, en nuestra época, si uno quería cambiar algo de su carrera, tenía que volver a quinto liceo. Bueno, segunda cosa, después de un año en la universidad tenés derecho a esto, no hacer así, que es lo que tú me acabas de contar, esto, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Sino hacer esto. Claro. Tercera cosa, participación del propio estudiante en el diseño de su currículum. Hay materias obligatorias. Si usted quiere ser ingeniero y yo no le ofrezco aprender álgebra lineal y física 1, lo estoy engañando. Claro. Pero ¿cuánta cosa puede usted mismo, compañera o compañero, intervenir en el asunto? Y sobre todo, pensar no en términos de una institución, sino de un sistema nacional de educación terciaria pública, con presencia que debería ser en todo el país. Deberíamos juntarnos y mirar que no haya huecos en el país. Sí. Bueno, eso es absolutamente clave. Ahora, cuidado, que esto no parezca la prepotencia de un universitario. La universalización de la educación media es imprescindible. La ley de educación
en sus muchos puntos fuertes se incluye eso, votada en 2008. La enseñanza terciaria, yo hablo de generalización. Sos mayor de edad, no se trata de obligarte. Y además, si sos Luis Suárez, o sos o sos José Cunio, o sos Cunio, o sos... ahí está, por favor, haga lo que le parezca, usted es adulto. Claro. Pero que tenga la posibilidad. Y allí sí volvemos a lo que tú señalabas. Cuando yo entré a la universidad se suponía que durante 6 u 8 o 10 años iba a estudiar y nunca más iba a estudiar y después iba a trabajar todo. Eso se acabó. Claro. Es la ida y vuelta. Ya no podemos changar la vida entera con lo que estudiamos hace 30 años. Por supuesto, y no es deseable, es hartante. Y además es un mundo que el mundo de hace 30 años no tiene nada que ver con el de hoy. Mal podrían las profesiones de estar estancadas, ¿no? Y además lo que todo docente tiene que tener claro es que él no le va a enseñar algo a sus estudiantes, lo va a ayudar a que aprenda a seguir aprendiendo siempre. Toda la información la tiene en el bolsillo, ¿no? Toda la información la tiene en el bolsillo, toda la información pasa de su etapa de madurez a una etapa de vejez muy rápidamente. Lo que importa es el gusto y la confianza. Déjame darte un ejemplo concreto. Cuando volvimos al Uruguay por primera vez al final de la dictadura, diciembre del 84, el país era una fiesta. Habíamos estado 10 años en el exilio. Veníamos de Venezuela, donde todo el mundo está siempre alegre. Recordábamos el Uruguay triste de cuando nos habíamos ido. Nos encontramos otro país. Judith, mi pareja, fue a hacer un estudio con los ingenieros electrónicos echados de la Facultad de Ingeniería cuando la intervención, que habían hecho magníficas empresas electrónicas, habían hecho verdaderos maracanás tecnológicos con lo que habían logrado. Y les preguntó, bueno, ¿y a ustedes de qué les sirvió la física, la matemática, todo eso? Nos sirvió para muchas cosas, pero sobre todo nos dio la confianza en que si nos rompíamos el alma, los problemas los íbamos a resolver. Eso se llama un estudiante o una estudiante terciaria. Y es esa lógica que creo que cada vez más se concibe, que vos lo que le tenés que generar son esas capacidades. Sin duda. Tanto digamos, académicas, técnicas, como capacidades de gestión, como capacidades emocionales para eso. Y de comunicación. Y no tanto una cosa estrictamente de contenidos, pues los contenidos están cambiando y quedando obsoletos cada vez más rápido. A ti te interesa el desarrollo, a mí también. ¿Cuál es la espléndida definición de desarrollo de Amartya Sen? Es la expansión de las libertades y las capacidades de la gente. Eso es hoy por hoy el desarrollo. Y por eso es que la educación es tan importante. Por eso es que uno dice, si el Uruguay ha de tener futuro, como sin duda lo va a tener, claro, un lindo futuro, caramba, si lo va a tener. Hemos hecho cosas tantas más difíciles como país que esta la vamos a poder resolver. Necesitamos generalizar esa capacitación de nuestra gente para poder transformar realmente vía la innovación el aparato productivo del país. Un último punto de este segundo aspecto que decías de la generalización y el impulso a la educación terciaria. Y hablabas hace un ratito del tema del territorio, ¿no? Creo que ha habido un despliegue de descentralización en el ámbito universitario en Uruguay que está teniendo resultados realmente rápidos y sobre todo también resultados de inclusión. Un indicador que se maneja en los últimos años es de que ha aumentado mucho la proporción de egresados universitarios, de profesionales que son los primeros profesionales en su familia, y me da la impresión de que la descentralización geográfica tiene mucho que ver, porque hoy si en Tacuarembó hay, no sé, 800, 900 chiquilines haciendo temas agropecuarios en esta combinación, otra enseñanza, ¿no? INIA, UTEC, Universidad de la República, Ganadería, o sea, esos clústeres con las tecnicaturas vinculadas a la producción, o todo el ámbito en el norte, bueno, Salto, Paysandú, ¿verdad?, de estructura universitaria. Hay tantos chiquilines y chiquilinas que difícilmente hubieran venido a Montevideo a estudiar y que hoy están haciendo carreras universitarias. Ya que mencionaste Tacuarembó, dos observaciones. Sí. ¿Dónde funciona el Centro Universitario de Tacuarembó? En el predio de línea. Entonces la muchachada que va a estudiar ahí ve cómo se usa el conocimiento
Por ejemplo, para la mejora de la innovación agropecuaria. ¿Cuántos estudiantes universitarios hay ahora en Tacuarembó? Más o menos los que tú decís. Sí. ¿Cuántos había hace 12 años? Cero. Un intendente, que no voy a mencionar, cuando lo fuimos a ver no voy a mencionar porque es un gran elogio el que le voy a hacer y no quisiera que pareciera una adulación. Cuando lo fuimos a ver con el presidente de la Comisión Coordinadora del Interior de la Universidad y le planteamos lo que queríamos hacer, nos miró así, nos ayudó muchísimo. 5 años después volvimos a conversar y nos dijo, no les creí una palabra que ya ves. Cuando me dijeron que iban a traer docentes, que iban a instalar equipos de investigación, que querían apoyo de la Intendencia, que ustedes lo que quieren era y es hacer un pequeño aporte a la generalización de la educación terciaria en todo el territorio nacional, yo no les creí. Pero ahora tengo que reconocer que era funciona. Cierto. Y además yo el día que vaya a discutir con San Pedro qué lugar me va a dar en el más allá, voy a llevar anotado eso. Mirá, San Pedro, esto... Vos no me creés lo que yo te iba a decir, pero no vas a ser el primero. Consultar al intendente. Le voy y además, si hay 800 o 1000 estudiantes ahí, obviamente no son todos de Tacuarembó, con lo cual además revitaliza un montón de aspectos de la muy importante locales, esto. ¿No? Se trata de que los estudiantes tienen que moverse. No puede ser que yo vaya a la escuela, al liceo y a la universidad a la vuelta de la esquina de casa y nunca me mueva. El asunto es que no haya movimiento solo hacia Montevideo. Claro. Si tú hoy quieres estudiar la mejor licenciatura en gestión ambiental en mucho más allá del Uruguay, tenés que ir al este. Y eso está muy bien, porque parte de la educación es salir del lugar. El asunto es que Montevideo no le siga chupando todas las energías al interior de la República, sino que haya una ida y venida vinculando el segundo tema con lo que tú describías como el tercero, haciendo en cada lugar enseñanza terciaria vinculada con la problemática regional, palanca de desarrollo regional. Sin duda. Y también lo atamos al tercer aspecto que tú planteabas, ¿no? O sea, el pensar la incorporación de conocimiento, tecnología, innovación en los procesos productivos, en la producción de bienes, de servicios, que cambia tan drásticamente en el mundo de hoy, ya no solo en la forma de producir, sino hasta qué producimos. Es algo que está teniendo una dinámica brutal. Y bueno, ahí está uno de los desafíos ya a nivel de formación en innovación, tanto en los contenidos como en la organización de la investigación, la innovación en el país, ¿no? Creo, ¿cómo has visto el proceso los últimos años en ese sentido? Déjame darte un ejemplo que para mí es una joyita y que ojalá crezca. Como viejo docente uno siempre va a una pequeña referencia, se me disculpará. Hace 50 años se escribió el mejor artículo que se haya escrito en América Latina sobre cuestiones de desarrollo, ciencia y tecnología. Es llamado el artículo del triángulo. ¿Por qué del triángulo? Porque Jorge Sábato y Natalio Botana, gran politólogo que sigue escribiendo en La Nación todavía, decían, para desarrollar un país se necesitan 3 vértices. El gobierno, el sector productivo y el sector académico. Pero un triángulo no son solo los vértices, son los lados, o sea, la conexión. ¿Y esto qué tiene que ver con la pregunta de mi amigo Mario Vergara? Tiene que ver con el siguiente ejemplo, el Centro de Extensionismo Industrial. Hace 6 o 7 años, por iniciativa conjunta de la Cámara de Industria, sector productivo, Ministerio de Industria, Energía y Minería, sector gubernamental y Universidad de la República, sector académico, se creó el Centro de Extensionismo Industrial. ¿Qué hace el Centro de Extensionismo Industrial? Parte de una base que todas las encuestas de innovación en todo el mundo muestran. Las pequeñas empresas son las que tienen mayor dificultad para incorporar conocimiento nuevo. Si yo soy un pequeño empresario que no tengo ni siquiera un profesional, ¿cómo hago para saber que con tal y cual cosa de bioquímica o de electroquímica iría mejor? ¿Qué hace el Centro de Extensionismo Industrial?
va a las empresas pequeñas, ve cuáles son sus problemas, va a la academia, ve cuáles podrían ser los aportes, no para que el académico le enseñe al empresario, por Dios, para que trabajen juntos. Bueno, ¿eso qué está haciendo? Primero, atendiendo a los sectores más débiles de la producción. Una gran empresa tiene un laboratorio de investigación y desarrollo, una pequeña empresa de pronto no tiene ni un profesional. Segundo, está incorporando conocimiento. Y tercero, cosa nada menor para un ex docente de una facultad de ciencias donde la incorporación al empleo de los graduados es un problema, le da perspectivas laborales a los jóvenes con alta formación científica. Porque no se trata solo de formar gente, claro que hay que formar gente. ¿Y después qué? ¿Los formamos para que se vayan del país? No hemos tenido... Ojalá en los próximos años apretemos el acelerador en ese sentido, la política de construcción de demanda de conocimientos. Este ejemplito, el Centro de Extensionismo Industrial, es una joyita y apunta a la dirección. Juntar esfuerzos para producir mejor con más incorporación de gente altamente capacitada. Históricamente, quizás hasta culturalmente, había un divorcio entre academia y sector privado, ¿no? Probablemente de los dos lados. En general, general, no hay que olvidarse, nuestra universidad nació como una universidad de abogados. Fue durante casi todo el siglo XIX una universidad de abogados. Los abogados son absolutamente imprescindibles para un Estado de Derecho, por supuesto, pero no es lo que te crea más proximidad a la cuestión tecnológica. Eduardo Acevedo, el ministro de José Valle y Ordóñez, rector de la universidad, fue el gran impulsor de la creación de la Facultad de Agronomía para justamente tratar de salvar ese foso que tú señalás. No hay que pensar que uno descubrió la pólvora. Eduardo Acevedo hizo esto allá por 1907. Pero en los últimos años ha habido un avance que yo creo que vale la pena destacarlo. La Universidad de la República es lo que más conozco, hay otros que tienen cosas muy buenas, yo hablo de lo que conozco para ejemplificar. Tiene el programa que se llama BUSP. ¿Qué es eso? Vinculación, universidad, sector productivo. Y ahí tiene dos modalidades que mucha gente no lo conoce. Si tú sos un docente universitario, yo soy un empresario y nos juntamos y hacemos un buen proyecto y yo tengo como empresario alguna plata para financiarlo, bueno, y tú sos universitario, el proyecto lo financia la universidad y mi empresa. Pero ¿qué pasa si el proyecto es bueno para el país? Interesante desde el punto de vista académico, generador de empleo altamente calificado y yo empresario no tengo un mango y lo puedo demostrar. Eso le llamamos en la Universidad de la República proyectos de modalidad 2. Lo financia la universidad. Hace una apuesta al futuro. Hace un cheque, si querés decir, al futuro. ¿Es suficiente? Claro que no. Por supuesto que no. ¿Cómo podríamos avanzar? Y yo sueño con llegar a ver, todavía en mi vida, un país en donde, por ejemplo, toda gran empresa pública tenga un laboratorio propio de investigación y desarrollo. A la OCE, por ejemplo. ¿No le sería imperioso con todos los problemas que tenemos y vamos a tener en materia de contaminación de aguas, tener un laboratorio de investigación y desarrollo en algún momento? Hay experiencias indicadoras en ese sentido. La cuestión clave es no pensar solo la ciencia en términos de la universidad y la investigación. Hay que pensarlo en términos de la innovación y de la aplicación. Para quienes puedan estarnos escuchando, no para ti, por supuesto que lo sabes mejor que yo. Investigar tiene que ver con crear nuevo conocimiento. Innovación es introducir algo nuevo a las prácticas productivas. Tú podés tener muy buena investigación y no tener buena innovación. En cambio, lo que no podés tener en el mundo del siglo XXI es buena innovación si no tenés investigación. Hay que juntar esto y no lo hemos hecho todo lo bien que podríamos. No, yo creo que hay cosas que han nacido, que están en etapas incipientes o empezando a desarrollarse, ¿no? La Agencia de Investigación e Innovación se supone también que está cumpliendo esos roles de acercamiento, pero además sería, el mantener ese divorcio sería inconsistente con lo que decíamos antes. Tenemos que educar
chiquilines y chiquilinas para un mundo, ¿verdad?, de inserción en dinámicas laborales y de aprendizaje permanente, pensando en la resolución de la vida de la gente. Por lo tanto, si la academia va por un lado y el sector productivo van por otro, es inconsistente con para qué es que estábamos educando, porque tenemos que comprender seguramente el enfoque universitario de ver docencia, investigación, extensión, es justamente integrador de todas estas cosas, ¿no? Déjame decirlo como broma a medias. Si yo en vez de tener 72 tuviera 42 o 52 y estuviera desocupado y le estuviera pidiendo a los precandidatos un cargo público, ¿qué cargo le pediría? El INEFOP. Yo pediría, si tuviera, tendría, a los 72 no me animo, así que, sí, no, me quedo pero tranquilo, a los 42 o a los 52 tuvieron INEFOP, ¿y sabes con qué lo vincularía? Con un programa que nadie sabe que existe, el Programa de Educación Permanente de la Universidad de la República. Entonces, juntando esas dos cosas, iría a todas las empresas, pero no a buscar a la gente desocupada, hay que ir a formarla antes de que pierda el trabajo. Exacto, coincido, totalmente. Sueño con ver un país en el cual de 8 horas de trabajo, 2 sean para educar. Educar especializadamente, educar en términos generales. El aprendizaje permanente, ¿no? Exactamente. El programa de educación permanente de la Universidad de INEFOP, si trabajaran juntos, no te estoy pidiendo un cargo, tengo 72 años, me jubilé, pero si tuviera 42 te lo estaría pidiendo. Pero lo podés hacer de voluntariado. De voluntario, y si me permiten tomar mi mate tranquilo, todo eso sin duda. Voy a decir un par de cosas asociadas a lo que tú decís. El INEFOP de alguna manera nace con la lógica de recapacitar desempleados. ¿Por qué? Porque el desempleo estaba en las nubes. Pues, por supuesto. Cuando el desempleo bajó a sus niveles mínimos, que estábamos en 6%, el INEFOP, entre comillas, se quedó sin clientela. Y de hecho, como se alimenta financieramente de aportes del Estado, de los trabajadores y de los empresarios, acumuló dinero y básicamente no lo ejecutaba porque no había, entre comillas, desempleados para recapacitar. Caricatura, ¿verdad? Pintura gruesa. Estamos simplificando, está claro. Ahora aumentó un poco el desempleo, sí, pero el asunto es que ahora todos tenemos claros que hay un montón de empleos que están desafiados por la dinámica tecnológica. Por lo tanto, es fundamental que esta lógica de recapacitación, que nosotros organizacionalmente en el Estado en buena medida lo ubicamos en el INEFOP, tiene que recapacitar a esos trabajadores que tienen sus empleos desafiados para formarlos para empleos que tengan futuro. Y hay dos cosas. Una es, algo ya se está haciendo en esa dirección. Mucho. Estuve con Eduardo Pereira en un comité de base hace poco, estuvimos conversando. Ese cambio de chip ya está pasando. Por supuesto. E incluso trabajadores y empleadores están incorporando eso, porque ahora en las rondas de consejo de salario cada vez más se incorporan elementos porque que haya desempleo por cuestiones tecnológicas le complica la vida a todo el mundo. A los trabajadores, por supuesto, pero en muchos casos también a los empleadores. Por lo tanto, hay muchos sectores de actividad que ya en los diálogos de consejos de salarios ya están incorporando coordinación de capacitación, que a veces el INEFOP también apoya, para aquellos empleos que van a quedar obsoletos, pero hay muchos tan rápido, Mario, yo me animaría a hacerte una pequeña interrupción. Claro. No habría que pensarlo solo para los empleos que estén en riesgo. Como prioridad. Por supuesto, la prioridad es el desempleado. A mí me es muy fácil hablar porque no estoy desempleado, pero por supuesto la prioridad es el desempleado, después los empleos en riesgo, como tú decís, y después el conjunto de la gente. Sin duda, tiene que ser una cosa que se incorpore culturalmente. Y fíjate que eso nos abre una puerta para llevar a toda la gente a la educación terciaria. Exacto. Suponte que tú tenés 40 años, no terminaste porque te faltó una materia de educación media. Como parte de tu trabajo, 2 horas de tus 8 horas de gestión, te va formando. Te va formando si sos metalúrgico en la metalurgia, pero también en terminar educación media. Entonces, combinadamente el INEFOP, la ANEP y el Programa de Educación Permanente de la Universidad de la República te permiten entrar
a estudios terciarios, en la Universidad de la República, en la UTEC, en donde sea. Nosotros tenemos alrededor de 11 o 12% de nuestra población económicamente activa con formación terciaria. Es muy en 20 bajo. años podríamos tener mucho más. Sin duda. Déjame dar una cifra interesante. Terminan 18.000 muchachas o muchachos por año, grosso modo, muy grosso modo, la educación media. Entonces tú podrías decir, entonces son muy pocos los que terminan la educación terciaria. Son más de 9.000. La buena parte, más de la mitad de los que terminan la educación media, consiguen algún tipo de educación terciaria. Eso está mostrando que la gente sabe por dónde va la problemática. Claro. Nuestro cuello de botella clave está en la educación es la universalización de una educación media que ayude a incorporarse al mundo de trabajo y a seguir estudiando. Ese es el desafío número 1. Ojalá el próximo gobierno lo encare con prioridad nacional número 1. Y con cabeza muy abierta, ¿no? Con cabeza muy abierta. Fíjate una cuestión que hablábamos de la recapacitación, ¿no? Mucha gente va a poder recapacitarse y otras no. Con lo cual hay un desafío a las políticas sociales, porque en un proceso de dinámica tecnológica el bienestar debería aumentar, la productividad, y nadie tiene que quedar por el... O sea, nosotros tenemos con una impronta de izquierda, la desigualdad, la equidad es básica y por lo tanto el atender a aquellos que no van a poder ir acompañando ese proceso es fundamental desde el punto de vista social. Pero a veces se razona un poco en términos de que la recapacitación no es tan amplia porque se fijan el futuro en cuestiones más bien tecnológicas, en cuestiones más complicadas. Pero en realidad hay otros empleos de futuro que son muy distintos a esos. El Sistema Nacional de Cuidados. Exacto, el contacto por humano. Favor, o sea, yo creo que son lo que el robot nunca va a liquidar. Exactamente. O sea, cuidados, educación, salud, ahí los empleos no van a desaparecer. Los viejitos vamos a vivir más tiempo, o sea que se va a necesitar más salud, por suerte se va a necesitar más educación, por suerte el país prioriza cuidados. Exacto. Claro que sí. Ahora, tú decías, con cabeza abierta, autocrítica de universitario. Nosotros hemos siempre pensado que los que pueden entrar a la universidad son los bachilleres y entonces siempre pensábamos el ingreso a la Universidad de la República por un único camino. Eso es injusto y anacrónico. Sin duda. La izquierda, estamos hablando de gente de izquierda, tiene que priorizar, por supuesto, la desigualdad. El problema es que en América Latina, en este ciclo de bonanza que se nos ha ido, hemos priorizado sobre todo la distribución mucho más que la capacitación. Ojalá seamos capaces de ser tan receptivos como fue el Uruguay de otra época, que en buena medida construyó lo mejor del país por esa receptividad. Mi amigo, el destacado historiador Alcides Beretta, ha demostrado que la industria y la innovación en el Uruguay la construyeron los inmigrantes. Trajeron los inmigrantes. Entonces, y los valores sociales, la actividad de la militancia sindical y todo lo demás. Y la vocación de que yo soy analfabeto, pero mi hijo va a hacer la escuela y mi nieto va a ir más allá. Con eso bajaban de los barcos realmente. Sin duda. Ojalá seamos un país tan solidario como supimos ser y como fueron con nosotros los exiliados, Argentina, Brasil, México, Suecia, España, Suecia, Venezuela y tantos otros. Muy bien. Un gusto hablar contigo, Rodrigo. Sin duda muy enriquecedor. Te agradezco porque esto nos nutre a todos de información y de visión y de enfoque. Y bueno, en la política necesitamos muchísimo de eso, así que muchísimas gracias. Con mucho gusto.